Buen día. En este momento vamos a presentar la investigación titulada Caracterización fonoaudiológica en población infantil diagnosticada con alteraciones de origen biológico y o genético. Esta investigación fue realizada por estudiantes que actualmente se encuentran en sexto semestre y quienes realizaron su proceso práctico bajo la teleorientación. Ellas son Jocelyn Ariana Ortiz Mora, Olga Dayana Quiroz Chamorro y Yuritsi Elicerit Mancipe Umay. Mi nombre, Adriana Parada Márquez, soy docente supervisora, pero en este caso simplemente orienté el proceso de investigación con las estudiantes. Durante el proceso de investigación se va a observar una introducción, método, resultados, análisis y discusión, conclusiones y referencias bibliográficas. Entonces, este proceso de investigación tuvo como objetivo, ¿sí? Realizar un proceso de caracterización de aquellos signos que presentan las patologías que se van pues, a mencionar más adelante y que están directamente relacionadas con el quehacer fonoaudiológico. Estas patologías son síndrome de Down, trastorno del espectro autista y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Para empezar a hablar de cada una de ellas, vamos a hablar del síndrome de Down y sabemos pues que el síndrome de Down tiene una clasificación. Entonces está el síndrome de Down por trisonomía 21, translocación y mosaicismo. El síndrome de Down por trisonomía 21, sabemos que normalmente nosotros tenemos dos cromosomas, ¿cierto? Parejas de cromosomas. Entonces, en esta trisonomía 21, en el cromosoma número 21, en vez de ser una pareja, pues son 3. En lo que es la translocación, es cuando este cromosoma adicional se incorpora, o sea, se transloca dentro de uno de esos cromosomas y normalmente esto ocurre en el cromosoma número 21 o en el 14. Y el mosaicismo es cuando se presentan alteraciones de estos cromosomas, pero hay otros que son completamente normales. Entonces, dentro del proceso de caracterización del síndrome de Down, para hablar de modo general, existen unas alteraciones. Alteraciones en lo que son las capacidades motoras de los niños, alteraciones cognitivas y alteraciones del lenguaje que van a llevar a dificultades en la socialización. En el trastorno del espectro autista, sabemos que este trastorno es de origen neurobiológico, ¿sí? Aparece en la niñez y perdura pues toda la vida. Aquí se presentan alteraciones como movimientos estereotipados, alteraciones en las funciones ejecutivas y alteraciones también en el lenguaje, pero específicamente con mayor compromiso en lo que es el componente pragmático. En trastorno por déficit de atención e hiperactividad, también es un trastorno de origen neurobiológico, es detectado pues en edades tempranas y alteraciones que se dan aquí se encuentran en las funciones ejecutivas, en los procesos cognitivos y en el comportamiento y también el lenguaje. Entonces, después de revisar a grosso modo cada una de estas patologías, surge como una inquietud directamente relacionada a esa pregunta que se va a responder en la investigación, y es cuáles son las características que desde la fonoaudiología se evidencian en población diagnosticada con alteraciones de origen biológico y o genético. Para hablar de método, debemos decir que esta es una investigación de tipo cualitativo de naturaleza analítica, la cual se estructura bajo las normas de una revisión sistemática. Sabemos que la revisión sistemática hace referencia a lo que es la recolección de información basada en esa evidencia empírica, la cual cumple criterios de elegibilidad previamente establecidos con el objetivo de responder una pregunta específica de este proceso de investigación. Esta clasificación y selección de los artículos se
realizó o se realiza siguiendo unas fases que son planteadas por la metodología Prisma, las cuales van a limitar la información a obtener en la investigación y al mismo tiempo disminuye la posibilidad de sesgo y de presentar contenidos que no se ajustan a ese tema específico. La metodología PICO es ampliamente utilizada y enseñada en la atención médica, basada en la evidencia como una estrategia para formular preguntas y estrategias de búsqueda y para caracterizar estudios clínicos o metaanálisis. Y este formato de la pregunta PICO fue la que se utilizó para esta investigación. Desde la metodología Prisma se manejan 4 fases para este proceso de selección de los artículos. La primera de ellas es la fase de identificación, en donde se realiza la búsqueda en las diferentes bases de datos, y para efectos de esta investigación la búsqueda se realizó en Redalyc, Springer Link, Science Direct, Cielo, PubMed y Dialnet. La segunda fase, que es la fase de screening, entonces aquí lo que se hace es eliminar todos los documentos que se duplicaron. La tercera fase es la fase de elegibilidad, en donde los estudiantes hacen una lectura del texto completo que se halló en los documentos, y aquí pues ya se pasa de una vez a esa cuarta fase, en donde se incluye esos documentos que van a ser tenidos en cuenta para la investigación. Adjunta a esta última fase están los criterios de inclusión y de exclusión. Para este ejercicio, entonces, se tuvo en cuenta que fuera una ventana de tiempo no mayor a 10 años, que fueran documentos que hablaran de población infantil y población infantil diagnosticada con algunas de las patologías que hemos venido mencionando, y también que esos documentos fueran artículos originales o fueran libros. Aquellos que son estudios de caso o que fueron revisiones sistemáticas, pues se excluían para la investigación. Y también que esos estudios fueran realizados en humanos. Entonces, para hablar de lo que es la pregunta PICO como tal, que fue el modelo que se utilizó para enmarcar las preguntas que los estudiantes van a responder, son 3 preguntas específicas. La primera de ellas es: ¿cuáles son las características que desde la fonoaudiología se identifican en niños diagnosticados con síndrome de Down? La segunda corresponde a: ¿cuáles son las características que desde la fonoaudiología se identifican en niños diagnosticados con trastorno del espectro autista? Y la tercera pregunta es: ¿cuáles son las características que desde la fonoaudiología se identifican en niños diagnosticados con trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Entonces ya cada una de las estudiantes va a iniciar con su proceso de respuesta a las preguntas. Muchas gracias.